Hay un momento en la vida del empático donde todo lo que creía sobre sí mismo se desmorona. No es depresión, no es cansancio, no es solo decepción. Es algo más profundo y más aterrador. Es el momento donde su mayor don se revela como su prisión más cruel, donde su capacidad de sentir todo se convierte en la carga que finalmente lo rompe. Y lo más perturbador de todo es que nadie te advirtió que esto llegaría. Que después de años de dar, de sostener, de ser el refugio emocional de un mundo indiferente, llegaría el día donde mirarías al espejo y ya no reconocerías a la persona que ves. Carl Jung pasó décadas estudiando este fenómeno y descubrió algo que destruye todas las fantasías sobre ser empático, que el verdadero abismo no es el dolor que sientes por otros, es el vacío devastador que encuentras cuando finalmente miras dentro de ti y descubres que mientras salvabas a todos, te perdiste completamente. Al final de este video vas a entender por qué esa sensación de estar muriendo por dentro no es tu final. Es tu portal hacia algo que el mundo nunca te enseñó que era posible. Pero te advierto, lo que estás a punto de descubrir sobre tu propio colapso cambiará para siempre cómo entiendes tu sensibilidad. Déjame pintarte una escena que probablemente estás viviendo ahora mismo o que está a punto de llegar. Despiertas y lo primero que sientes no es el dolor familiar de cargar con emociones ajenas. Es algo mucho peor. Es nada. Un vacío tan profundo que asusta más que cualquier sufrimiento que hayas experimentado antes. Porque el sufrimiento al menos te hacía sentir vivo, te daba un propósito, te convertía en el salvador, en el que entiende, en el necesario. Pero esto es diferente. Es como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de ti y de repente todo lo que te definía, tu capacidad de sentir, tu don de percibir, tu necesidad de ayudar, simplemente se vaneció. Te levantas, te mueves por tu rutina, pero hay una distancia extraña entre tú y todo. Las personas que antes te drenaban emocionalmente ahora ni siquiera te afectan, pero no porque hayas desarrollado límites saludables, sino porque literalmente no sientes nada cuando están cerca. Ese amigo que siempre viene con sus dramas y que antes te dejaba exhausto, ahora habla y tú solo estás ahí, presente físicamente, pero completamente ausente emocionalmente. Y lo más aterrador es que no te importa. No te importa su dolor, no te importa si se va, no te importa si nunca más te busca. Y esa indiferencia te horroriza, porque no eres quien eres, o al menos no es quien creías ser. Aquí está lo que nadie te dice sobre ser empático y lo que Carl Jung descubrió en su trabajo sobre la psique humana. Tu empatía, ese don que siempre te dijeron que era tu fortaleza, ha estado funcionando como un mecanismo de evitación sofisticado. Mientras estabas ocupado sintiendo el dolor de todos los demás, mientras te dedicabas a resolver los problemas ajenos, mientras te convertías en el terapeuta no oficial de tu círculo, estabas evitando enfrentar algo mucho más oscuro y más profundo: tu propio abismo interior. Jung lo llamó la sombra, todo aquello que rechazas de ti mismo, todo lo que consideras inaceptable. Y para el empático, la sombra no es solo rabia o egoísmo o deseo de venganza, es algo mucho más fundamental. Es la parte de ti que está completamente vacía, la parte que nunca fue llenada porque siempre estuviste llenando a otros. Es el niño interno que gritaba por atención, pero que aprendió que la única forma de ser valioso era cuidando a los demás. Es el yo auténtico que se murió hace tanto tiempo que ya ni recuerdas cómo era existir sin la máscara del Salvador. Y ahora, en este momento de tu vida, ese yo enterrado está golpeando desde las profundidades, no con palabras, no con emociones claras, sino con este vacío insoportable. Es tu psique diciéndote de la única manera que puede: ya no puedo seguir haciendo esto. Ya no puedo seguir fingiendo que somos el contenedor emocional del mundo mientras nos desangramos por dentro. Y ese mensaje llega no como una revelación pacífica, sino como un colapso silencioso. La mayoría de los empáticos que llegan a este punto hacen una de dos cosas: o entran en pánico total e intentan desesperadamente recuperar su vieja identidad, buscan más personas que necesitan ayuda, se ofrecen voluntarios para más proyectos, se fuerzan a sentir algo, cualquier cosa, para volver a ser quien eran, o se hunden en lo que parece una depresión profunda. Se alejan de todos, se encierran en su habitación y simplemente existen en un estado de letargo emocional donde nada importa y nada tiene sentido.
Pero ambas respuestas son formas de evitar lo que realmente está sucediendo, porque esto no es algo que necesites arreglar o superar rápidamente, es algo que necesitas atravesar completamente. Es tu iniciación, tu muerte psicológica necesaria antes de que puedan hacer algo nuevo. Y Jung entendió esto profundamente. Escribió que no hay luz sin obscuridad, no hay conciencia sin dolor, no hay transformación sin muerte. Y para el empático, esta muerte es la más dolorosa de todas, porque no es solo morir a una identidad, es morir a la única forma de amor que conociste, el amor que se gana siendo útil. Piensa en tu vida hasta este momento. Desde que tienes memoria, has operado desde una creencia fundamental que probablemente nunca cuestionaste conscientemente, que tu valor está directamente relacionado con cuánto puedes sentir por otros, cuánto puedes dar, cuánto puedes soportar. Te convertiste en el hijo que absorbía las tensiones familiares para mantener la paz, en el amigo que siempre estaba disponible sin importar la hora, en la pareja que se sacrificaba constantemente para que la relación funcionara, en el empleado que cargaba con el peso emocional de todo el equipo. Y en cada uno de esos roles había una transacción invisible sucediendo. Tú dabas tu energía, tu tiempo, tu paz mental, y en cambio recibías algo que confundiste con amor, pero que en realidad era solo necesidad. La gente te necesitaba, y esa necesidad te hacía sentir valioso, importante, incluso amado. Pero necesitar no es amar, usar no es valorar, y drenar no es apreciar. Y ahora tu psique ha llegado al punto de quiebre donde ya no puedes sostener esa ilusión. El abismo que estás enfrentando no es solo el vacío de no sentir, es el terror de darte cuenta de que si no eres el empático, el salvador, el que siempre entiende, entonces no sabes quién eres. Tu identidad completa estaba construida sobre esa función. Eras valioso porque eras útil, eras amado porque eras necesario, y ahora que esa función se está apagando, te quedas flotando en la nada, sin ancla, sin propósito, sin identidad. Carl Jung describió este momento como la noche oscura del alma, pero para el empático es más específico. Es la noche donde te das cuenta de que nunca te conociste realmente porque siempre estuviste demasiado ocupado siendo el espejo de las emociones ajenas. Es la noche donde enfrentas la pregunta más aterradora de todas. Si nadie me necesita, si no estoy ayudando a nadie, si no estoy sintiendo por otros, ¿quién soy? Y esa pregunta no tiene una respuesta fácil. No hay un yo auténtico esperando ser descubierto detrás de la máscara del empático. Lo que hay es un vacío, un espacio donde debió haber existido un yo, pero que nunca se desarrolló porque toda la energía psíquica fue dirigida hacia afuera desde el principio. Y enfrentar ese vacío es el abismo más profundo que un empático puede atravesar. Ahora quiero que hagas algo. Si lo que estoy describiendo resuena tan profundamente que duele, si reconoces este territorio oscuro donde todo lo que creías sobre ti mismo se está desmoronando, escribe en los comentarios una sola palabra: abismo. No necesitas explicar nada más, es tu forma de afirmar que estás aquí, en el borde, mirando hacia abajo sin saber si vas a saltar o vas a caer. Y para todos los que estamos en este canal, es una forma de saber que no estamos solos en esta oscuridad. Déjame mostrarte exactamente qué está sucediendo en esta fase desde la perspectiva junguiana, porque entender el proceso puede ser lo único que te mantiene cuerdo mientras lo atraviesas. Tu ego, esa estructura psicológica que ha mantenido tu sentido de identidad, está experimentando lo que Jung llamó una inflación negativa. Durante años, tu ego se inflaba cada vez que alguien te necesitaba, cada vez que resolvías un problema emocional ajeno, cada vez que eras el salvador. Esa inflación te hacía sentir especial, importante, diferente. Pero toda inflación eventualmente colapsa. Y cuando el ego del empático colapsa, no cae gradualmente, se desploma como un edificio que pierde sus cimientos. Porque tu ego no estaba construido sobre una base sólida de autoconocimiento y autovaloración. Estaba construido sobre arena, sobre la necesidad de otros, sobre validación externa disfrazada de compasión. Y ahora que esa arena se está moviendo, todo lo que construiste sobre ella se está cayendo. Y aquí está lo más brutal de todo. Mientras caes,
Mientras experimentas este colapso interno, la mayoría de las personas en tu vida ni siquiera lo notarán, porque has sido tan bueno siendo su soporte emocional que nunca desarrollaron la capacidad de verte realmente a ti. Te ven como una función, no como una persona. Y cuando esa función empieza a fallar, en lugar de preocuparse por ti, se molestan, se preguntan qué te pasa, por qué has cambiado, por qué ya no eres tan disponible, tan comprensivo, tan útil como antes. Y esa realización, esa comprensión de que la mayoría de tus relaciones eran transaccionales, que eras valorado por tu función, no por tu ser, esa es la parte del abismo que más duele, porque te obliga a ver todas tus conexiones con una claridad brutal. Ves que ese amigo que llamabas tu mejor amigo, en realidad solo te llamaba cuando tenía un problema. Ves que esa relación que pensabas que era amor, en realidad era codependencia. Ves que tu familia te quería, pero solo en tu rol de mediador, de terapeuta, de el que siempre entiende. Y cuando ves eso con claridad total, cuando ya no puedes negar la verdad, algo dentro de ti se rompe de manera irreparable. Y ese rompimiento es necesario, porque solo cuando se rompe completamente la vieja estructura puede empezar a emerger algo nuevo. Pero mientras estás en medio de la ruptura, mientras los pedazos de tu vieja identidad están esparcidos a tu alrededor y no tienes idea de cómo reconstruirte, todo lo que sientes es este vacío devastador. Jung enseñó que la sombra no es solo los aspectos negativos que rechazamos, también contiene los aspectos positivos que nunca nos permitimos desarrollar. Y para el empático, la mayor parte de la sombra es esto: el derecho a existir sin ser útil, el permiso para tener necesidades propias, la capacidad de decir no sin culpa, la libertad de ser egoísta en el sentido sano de tener un yo al que servir. Todo eso está en tu sombra porque desde muy temprano aprendiste que esas cosas eran malas, que tener necesidades te hacía una carga, que decir no te hacía cruel, que cuidarte a ti mismo te hacía egoísta. Entonces enterraste esas partes de ti tan profundamente que olvidaste que existían. Y ahora tu psique está forzándote a recuperarlas, pero el proceso de recuperación no es gentil, es violento, es doloroso, es aterrador. Imagina que has vivido toda tu vida en una casa con las ventanas tapadas. Nunca viste afuera, nunca supiste que había un mundo más allá de esas paredes. Y de repente, alguien arranca las tablas de las ventanas y la luz entra de golpe, cegadora, insoportable. Eso es lo que está pasando ahora. La luz de la verdad está entrando en tu psique y está revelando todo lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca quisiste ver, que te perdiste completamente mientras salvabas a otros, que sacrificaste tu desarrollo personal en el altar del cuidado ajeno, que nunca aprendiste quién eras, porque siempre estuviste siendo quien los demás necesitaban que fueras. Y esa verdad, cuando la ves completamente, es tan dolorosa que tu mente casi no puede procesarla. Por eso el vacío, por eso la indiferencia, por eso la sensación de estar muerto en vida. Es tu psique protegiéndote de la verdad completa de una sola vez. Es tu sistema apagándose temporalmente, porque procesar todo junto sería demasiado. Søren Kierkegaard escribió sobre la angustia existencial, ese estado donde todo lo familiar se desmorona y te quedas cara a cara con el misterio puro de tu existencia. Y eso es exactamente lo que el empático experimenta en el abismo. Toda la familiaridad de ser el salvador se ha ido. No sabes cómo relacionarte con las personas sin tu rol de terapeuta emocional. No sabes cómo valorarte a ti mismo sin la medida de cuánto has ayudado a otros. No sabes cómo existir sin una función clara. Y en ese no saber, en esa desorientación total, hay un terror que es difícil de poner en palabras. Es el terror de la libertad absoluta, sin un yo lo suficientemente desarrollado para saber qué hacer con esa libertad. Es como si te dieran las llaves de un reino, pero no tienes idea de cómo gobernarlo, porque siempre fuiste el sirviente, nunca el rey. Ahora déjame hablarte de algo que casi nadie menciona sobre esta fase.
El abismo del empático no solo destruye la vieja identidad, también revela una verdad aún más profunda y más perturbadora. Revela que tu empatía, esa capacidad extraordinaria de sentir las emociones de otros, nunca fue un don puro, fue una adaptación de supervivencia. Aprendiste a leer las emociones de otros porque no hacerlo era peligroso. Aprendiste a anticipar las necesidades ajenas porque satisfacerlas te mantenía seguro. Aprendiste a sacrificarte porque era la única forma de recibir algo parecido al amor. Tu empatía no nació de un lugar de plenitud y amor desbordante, nació de un lugar de carencia y miedo. Y esa realización, cuando llega, es devastadora. Porque significa que todo lo que te enorgullecía, todo lo que pensabas que te hacía especial, en realidad era solo una herida disfrazada de virtud. Tu mayor fortaleza era en realidad tu mayor debilidad. Tu don era en realidad tu prisión. Y cuando ves eso con claridad total, cuando ya no puedes romantizar tu empatía como algo noble y puro, tienes que enfrentar la pregunta más dolorosa. Si mi empatía era solo una respuesta al trauma, ¿quién soy sin ella? Y esa pregunta no tiene respuesta en este punto del viaje, no porque no exista una respuesta, sino porque todavía no existe el yo que pueda responderla. Ese yo todavía no ha nacido, está gestándose en la oscuridad del abismo, en el vacío que estás experimentando ahora. Pero antes de que pueda nacer, todo lo viejo tiene que morir completamente. Y aquí está lo que necesitas entender con absoluta claridad. Esta muerte no es opcional. No puedes negociar con ella, no puedes evitarla, no puedes apresurarla, solo puedes atravesarla conscientemente o ser arrastrado por ella inconsciente. Y la diferencia entre esas dos opciones determina si emerges del abismo transformado o si te quedas atrapado en él por años, tal vez décadas. Atravesar conscientemente significa sentarte con el vacío sin intentar llenarlo. Significa observar la indiferencia sin juzgarla como mala. Significa permitir que todas las certezas sobre quién eres se disuelvan sin aferrarte a ninguna. Y eso requiere un coraje que la mayoría no tiene, porque va contra todo lo que la sociedad te enseñó sobre cómo manejar el dolor. La sociedad te dice que si estás vacío, llénate con actividades, con relaciones, con propósitos. Pero el empático que está en el abismo necesita exactamente lo opuesto. Necesita vaciarse más. Necesita dejar que el vacío se expanda hasta que ya no haya nada que pueda vaciarse. Porque solo en ese punto de vacío total, donde no queda ni un fragmento de la vieja identidad, puede empezar a emerger algo genuinamente nuevo. Jung llamó a esto el proceso de individuación, el viaje de convertirte en quien realmente eres. Pero para el empático, este proceso es particularmente brutal, porque requiere matar la única identidad que conociste. Requiere renunciar al rol que te daba valor, propósito, significado. Requiere soltar a las personas que solo te querían por tu función. Requiere atravesar un periodo donde no eres nada, no vales para nadie, no tienes ningún propósito claro. Y en ese periodo, que puede durar meses o incluso años, la tentación de regresar a la vieja identidad es constante. Es como una adicción. Tu cerebro anhela la dopamina de ser necesitado, el sentido de propósito de salvar a alguien, la validación de ser visto como el que entiende. Y cada vez que alguien viene con un problema, cada vez que surge la oportunidad de volver a tu rol de salvador, hay una parte de ti que grita: sí, esto es familiar, esto sé cómo hacerlo. Pero si cedes a esa tentación, si regresas al rol aunque sea por un momento, el abismo se cierra temporalmente, pero no desaparece, solo se pospone. Y eventualmente tendrás que enfrentarlo de nuevo, y la próxima vez será más profundo, más oscuro, más difícil de atravesar. Si todavía estás aquí conmigo, si no has cerrado este video huyendo hacia algo más cómodo, quiero que sepas algo. El simple hecho de que puedas escuchar esto, de que puedas sostener esta verdad sin desmoronarte completamente, significa que hay algo en ti que ya sabe. Hay una parte de ti que entiende que este abismo, por más aterrador que sea, es tu camino hacia la libertad.
Y quiero que hagas algo más. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto, porque en este momento exacto hay empáticos en Tokio, en Buenos Aires, en Madrid, en Ciudad de México, todos enfrentando este mismo abismo. Y hay algo poderoso en saber que no estás solo en esta oscuridad. Ahora, déjame mostrarte lo que está al otro lado del abismo, no para darte falsas esperanzas, sino para que entiendas hacia dónde estás siendo guiado por este proceso doloroso. Cuando finalmente atraviesas el abismo completamente, cuando te sientas en el vacío sin resistirlo durante el tiempo que sea necesario, algo extraordinario empieza a suceder. No es dramático, no hay un momento de iluminación súbita, es sutil, casi imperceptible al principio. Empiezas a notar que puedes estar contigo mismo sin sentirte vacío. Empiezas a descubrir que tienes preferencias, gustos, deseos que no tienen nada que ver con ser útil para otros. Empiezas a experimentar con decir no y descubres que el mundo no se derrumba. Empiezas a relacionarte con las personas sin el peso de tener que resolver sus problemas. Y lo más importante, empiezas a sentir algo nuevo. No la empatía antigua que era una respuesta automática a todo, sino algo más profundo y más selectivo. Jung llamó a esto la empatía consciente, la capacidad de sentir con otros, pero sin perderte en el proceso. Ya no eres el esponja que absorbe todo indiscriminadamente, te conviertes en un contenedor con límites claros que puede sostener emoción, pero también puede soltarla. Puedes estar presente con el dolor de alguien sin hacer ese dolor tuyo. Puedes ayudar sin sacrificarte. Puedes amar sin desangrarte. Pero esa empatía consciente solo es posible después de atravesar el abismo. Solo después de haber experimentado el vacío total, puedes desarrollar límites reales. Porque antes tus límites siempre eran negociables. Decías que los tenías, pero la primera vez que alguien insistía, cedías. Ahora no. Ahora has tocado fondo, has experimentado lo que sucede cuando das todo, y tu psique simplemente no te permitirá volver ahí. Los límites que desarrollas después del abismo no son límites que impongas con esfuerzo, son límites que emergen naturalmente de haber integrado tu sombra. Esa parte de ti que siempre fue egoísta en el sentido sano, que siempre supo decir no, que siempre se priorizó, esa parte finalmente tiene voz. Y no es una voz cruel o fría, es simplemente una voz que dice, yo también existo, yo también importo, yo también merezco cuidado. Y cuando esa voz finalmente puede hablar, cuando la integras en lugar de reprimirla, te conviertes en algo que el mundo rara vez ve, un empático con columna vertebral, un empático que no se disculpa por sus límites, un empático que puede ser profundamente sensible sin ser un felpudo emocional. Un empático que entiende que su sensibilidad es un don, pero que ese don no viene con la obligación de salvarte mundo. Esta transformación no te hace menos empático, te hace empático de una manera más madura, más consciente, más sostenible. Ya no te dejas drenar hasta el agotamiento, porque ahora reconoces las señales tempranas de cuando alguien está tomando demasiado. Ya no te rodeas de vampiros emocionales, porque tu radar interno, afinado por el dolor del abismo, los detecta instantáneamente. Ya no confundes ser amado con ser necesitado, porque ahora sabes la diferencia visceralmente. Y las relaciones que construyes después del abismo son completamente diferentes. Ya no atraes a personas que necesiten ser salvadas, porque ya no emites esa energía de salvador. Atraes a personas que están haciendo su propio trabajo interno, que tienen sus propios límites, que pueden estar en una relación sin drenar al otro. Y esas relaciones, aunque menos dramáticas y menos intensas que las anteriores, son infinitamente más nutritivas y más reales. Pero llegar ahí requiere atravesar completamente el abismo. No hay atajos, no hay formas de saltearse el proceso. Tienes que sentarte en el vacío, tienes que enfrentar la pérdida de tu identidad, tienes que dejar morir todo lo que creías sobre ti mismo, y tienes que hacerlo sin garantías de que algo mejor vendrá después. Tienes que saltar al abismo sin saber si hay un fondo o si caerás eternamente. Ese salto, ese acto de fe en tu propio proceso de transformación, sin tener ninguna evidencia que funcionará,
Ese es el acto más valiente que un empático puede realizar, porque va contra toda tu programación. Tu programación dice, ayuda a otros para ser valioso, y este salto dice, tal vez soy valioso simplemente por existir. Alan Watts enseñó que no puedes forzar el crecimiento espiritual, solo puedes crear las condiciones para que suceda. Y para el empático en el abismo, crear las condiciones significa dejar de luchar contra el vacío, significa dejar de intentar recuperar tu vieja identidad, significa dejar de buscar propósito y significado en roles externos, significa simplemente estar con lo que es, sin importar cuán doloroso o vacío se sienta. Y en ese estar simple, en esa presencia sin agenda, algo misterioso empieza a suceder. El vacío que parecía infinito empieza a transformarse. No se llena, se revela como algo diferente de lo que pensabas. Empiezas a ver que el vacío no era la ausencia de algo, era la presencia de espacio puro. Espacio donde puede crecer algo auténtico. Espacio donde puede emerger tu yo real, no el yo construido para servir a otros, sino el yo que simplemente es. Y ese yo que emerge del abismo es diferente. Es más silencioso, menos necesitado de validación externa. Es más firme, menos dispuesto a doblarse para acomodar a otros. Es más selectivo, menos disponible para cualquiera. Pero también es más genuino, más completo, más tuyo. Porque por primera vez en tu vida, no estás siendo quien los demás necesitan que seas. Estás siendo simplemente quien eres cuando nadie te está mirando. Esa autenticidad que nace del abismo no se puede falsificar. La gente la siente, incluso si no puede nombrarla. Notan que algo cambió en ti. Ya no eres tan accesible, ya no eres tan comprensivo con todo, ya no eres tan fácil de leer, y algunos se alejarán porque preferían la versión de ti que podían usar. Pero otros, los que realmente importan, se acercarán precisamente porque finalmente hay alguien real ahí para conocer. Entonces, ahora mismo, donde quiera que estés en tu viaje hacia o a través del abismo, quiero que sepas esto. El terror que sientes es real. El vacío es real. La pérdida de identidad es real. Pero también es real la posibilidad de renacer como algo completamente nuevo. No como un empático mejor o más fuerte, sino como un ser humano completo que también es empático, pero que no está definido solo por eso. El abismo no es tu castigo por haber dado demasiado. Es tu iniciación hacia una forma completamente nueva de existir. Es el desierto que tienes que atravesar para llegar a la tierra prometida de tu propio ser auténtico. Y aunque en este momento solo puedas ver la oscuridad, aunque solo puedas sentir el vacío, hay algo esperando del otro lado. No una luz brillante y dramática, sino algo mucho más valioso, la capacidad de existir como tú mismo, completo, integrado, libre. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final de este viaje a través del abismo del empático, hay algo final que necesitas escuchar. El simple hecho de que pudieras sentarte con esta verdad, de que pudieras mirar tu propio abismo sin huir inmediatamente hacia la distracción, significa que ya estás más allá de donde la mayoría llega. Ya estás haciendo el trabajo, ya estás en el proceso. Y aunque no lo sientas ahora, aunque todo parezca oscuro y sin salida, estás exactamente donde necesitas estar. El abismo no es tu final, es tu puerta. Y cuando finalmente la atravieses, cuando emerjas del otro lado transformado, mirarás atrás y entenderás que todo el dolor fue necesario, que cada momento de vacío te estaba vaciando de lo falso para hacer espacio para lo real, que cada momento de muerte te estaba matando lo construido para dar vida a lo auténtico, y que el empático que eras tenía que morir completamente para que el ser humano que realmente eres
pudiera finalmente nacer.